no es un problema. La realidad es que 355 mililitros de una botella estándar a 4.5% de alcohol en la graduación viene a ser más o menos la misma cantidad de etanol en un caballito de tequila de una onza con una prevalencia del 38.5% de alcohol. Entonces, como que un trago estándar viene a ser más o menos lo mismo. Vamos a la tercera sustancia. Y ahora hacemos referencia con otros países y a nivel mundial. Primero acabemos con México. Y tenemos, desafortunadamente, en México, con la promoción indiscriminada que se ha hecho al consumo de cannabis, con todas estas líneas que desafortunadamente engañan a la población. ¿El cannabis es natural? Pues cierto, también el veneno de la araña viuda negra es natural. ¿No hace daño? Bueno, si el cannabis, que degrada la corteza prefrontal y hace el lóbulo frontal más chico, no es un daño, vaya, entonces será que te caiga un piano encima y que te haga daño. Además, el tetrahidrocannabinol crea una serie de cambios muy importantes en la psicología del individuo, entre ellos el síndrome amotivacional. Hemos visto desafortunadamente cómo a partir de todas estas iniciativas donde el argumento más banal y absurdo que se ha oído jamás respecto al libre desarrollo de la personalidad, eso es cierto, pero eso viene en el artículo 22 de la Declaración de Derechos Universales de la ONU, de los Derechos Humanos, en el que la personalidad se desarrolla con educación, Juan Carlos, no con la administración de estupefacientes psicoactivos que destruyen el cerebro desde el punto de vista físico, y cada una de estas sustancias, que vamos por orden de prevalencia, tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, vamos a mencionar a continuación, modifican la forma en la que el cerebro opera. Esto es importante. Todos sabemos lo que significa tener hambre. Todos hemos sentido hambre. Estas sustancias toman control desde el punto de vista físico de la estructura en la que nuestro cerebro nos obliga a comer. Estamos diseñados para sobrevivir. Todas estas sustancias toman control de esa estructura. Cuando la sustancia sale del organismo, se siente ansiedad, angustia, irritabilidad, estrés, desazón, vacío. Y esa es la razón por la que el usuario de cualquiera de estas sustancias vuelve a consumirla, generando el ciclo adictivo en el que muchos desafortunadamente no salen. El problema del tabaquismo no es que dejes de fumar, es relativamente sencillo con el conocimiento correcto. El problema es el altísimo porcentaje de recaída que tenemos en el consumo de tabaco, que refiere que más del 80% de los pacientes recaen en el tabaquismo antes de haber cumplido un año de abstinencia. Pasemos a otra sustancia y seguir con otros países. La cocaína. La cocaína en México tiene una prevalencia relativamente baja. Es un producto que se consume más del otro lado de la frontera y ahorita vamos para allá con la metanfetamina y los opioides y los opiáceos. En México el consumo de cocaína está en ciertos sectores de la población, es una prevalencia no tan alta como las otras tres sustancias que acabamos de mencionar, pero estas cuatro son las que se consumen en México de forma regular. Luego pasamos al tema de los opioides, de los opiáceos, que el fentanilo está en esa categoría. Se ha venido hablando mucho del fentanilo últimamente y el fentanilo es muy malo, sí, es muy potente. Pero tenemos que hacer referencia a dónde se está consumiendo este tipo de opioides, estos opiáceos, y por qué. Resulta que hay una farmacéutica que se llama Purdue, y esta farmacéutica comenzó a generar opioides sintéticos, Xanax, como analgésicos muy potentes. ¿De dónde vienen estos productos? Vienen de la amapola, vienen del Papaver somnífero, que en su momento las guerras del opio y el consumo del opio fumado, en China e Inglaterra, que tuvieron hasta una guerra por este tipo de temas, es un producto muy adictivo, pero es un producto muy rentable, porque el mercado de la adicción deja mucho dinero para un grupo de personas sin escrúpulos, ya sea de cuello blanco, con las tabacaleras, y con otras sustancias que son legales, que no las hacen menos problemáticas. Habría de mencionarse que el consumo de alcohol se incrementó debido a la pandemia y eso generó una cantidad de violencia familiar exacerbada en nuestro país. Y si ya no está con nosotros, vamos a acabar con México. Y los opioides, los opiáceos en México no son realmente un problema de salud pública. Estábamos hablando de la farmacéutica Purdue, que empezó a distribuir el Xanax como un analgésico muy potente en Estados Unidos, con el argumento de los representantes médicos le decían a los
médicos que estaban tratando en Clínica del Dolor, es un analgésico que no genera adicción. Usted lo puede recetar con la confianza de que sus pacientes no van a desarrollar dependencia. Gran mentira. El problema es que hay una cantidad de mentiras enormes dispersas en el imaginario popular. En Internet se dice una cantidad de información falsa y hay que tener cuidado con lo que se consume desde el punto de vista informativo. Hay que buscar fuentes reales, sí, fuentes serias. Por ejemplo, ahora que estaba revisando las prevalencias de consumo de estas sustancias en México, Estados Unidos, Canadá, España, Holanda, ¿cuáles fueron las fuentes? La Organización Mundial de la Salud, la Encuesta Nacional de Adicciones 2017 en México, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Uso de Drogas en los Estados Unidos, la encuesta canadiense de tabaco, alcohol y drogas, la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España, el Instituto de Investigación Sanitaria Trimbos en Holanda. Esas son las fuentes a las que hay que acercarse. Cuando tú buscas una página web, el marihuanofeliz.com, Juan Carlos, no vas a encontrar la información más adecuada. Lo que vas a encontrar es quién lucra ganando dinero, haciendo que niños y adolescentes consuman marihuana, con el argumento este tan absurdo de la personalidad y que no hace daño y que es natural y que es medicina. A ver, hagamos ahí un paréntesis bien interesante, tenemos un poquito de tiempo. En Estados Unidos, cuando comienza la corriente del tema de la marihuana, era para fines medicinales, porque la gente que tenía cáncer y había padecido de alguna enfermedad muy grave, ¿cómo era posible que tú les negaras un analgésico? A ver, el cannabis no es analgésico, pero con ese pretexto empezaban a manejar el tema del cannabis medicinal. La realidad es que más del 98% de los usuarios de cannabis medicinal en Estados Unidos utilizaban el sistema para intoxicarse. Luego viene el momento del cannabis que se usa de uso lúdico, de uso recreativo, y ya este asunto de la parte médica se abandona porque era nada más un pretexto, era nada más una mentira para poder consumir de forma indiscriminada. ¿Qué crees? Que se están empezando a generar políticas más restrictivas en Estados Unidos respecto al consumo del cannabis, porque estamos viendo generaciones completas de niños y adolescentes que por consumo de cannabis abandonan los estudios y están generando una gran cantidad de problemáticas. En ese orden de ideas, yo invito al auditorio a que conozca un estudio publicado que se hace cada 4 años en Colorado, que se llama La prevalencia de consumo de marihuana y las problemáticas asociadas en Colorado. Lo fondea la Casa Blanca de los Estados Unidos. Alguna vez le comenté esto a un comisionado nacional contra las adicciones y casi le giraban los ojos porque la Casa Blanca, no esa Casa Blanca, no, la Casa Blanca de los Estados Unidos. Y este estudio está determinado para saber qué estaba pasando con los muchachos que abandonaban los estudios, con los adultos jóvenes que no encontraban trabajo, con aquellos que no tenían interés en seguir adelante con su vida y lo único que pretendían era seguir consumiendo cannabis. Y se ha demostrado desde el punto de vista científico la gran cantidad de problemas que se generan cuando el consumo de cannabis se libera de manera indiscriminada, que es lo que pasó en más de la mitad de los estados de la Unión Americana. Regresemos a los opioides, opiáceos en nuestro país. No son un problema de consumo y esperemos que no lo sea. Del otro lado de la frontera, con esta farmacéutica que empezó a distribuir el Xanax como si fuera aspirina, como si fuera un medicamento efectivamente que no generaba adicción, pues resultó que estaban haciendo a las personas que padecían legítimamente una problemática que requería de manejo de dolor adictas a este medicamento. Hay una serie por ahí conocida que se llama Doctor House, seguramente mucha gente la habrá visto. Pues en esta serie el personaje principal tenía que utilizar estos medicamentos porque tenía una problemática en una pierna. Pero resultó que al final el tipo se hizo adicto y mucho del desarrollo de la serie está en función de su necesidad de seguir consumiendo estos medicamentos, que son con receta, pero siguen siendo un problema de salud pública que si se usan de forma incorrecta puede llegar a una sobredosis. Y estos medicamentos que son tan fuertes desde el punto de vista analgésico, te pueden provocar un paro cardiorrespiratorio. En el momento en el que se sobrepasa el umbral de tolerancia, puede haber problemas muy serios, tan serios que, del otro lado de la frontera, sabemos que ya el número de 100,000 muertes al año por sobredosis de este tipo de opioides y opiáceos es una situación escandalosa. Ahora, si tomamos en consideración lo que representa el número de muertes, consumo de tabaco en Estados Unidos, hablamos de más de 480,000 muertes cada año
Por eso mencionaba al principio, el tabaco sería como que el principal problema. Porque además, Juan Carlos, te tengo una noticia que poca gente tiene conciencia. Es la nicotina la sustancia más adictiva conocida por el hombre. Asimismo, es una sustancia muy potente. Es 60% más venenosa que el arsénico y el cianuro. Eso genera cambios importantes en el sistema nervioso y obliga al usuario a seguir consumiendo nicotina. Altera el balance de la ansiedad. Ahora este individuo es más ansioso de lo que debería de ser normalmente por consumir sus alimentos. Es normal tener hambre, no es normal querer consumir tabaco. Y ahora este individuo que tiene un sistema nervioso alterado y no siente alivio, siente ansiedad, tiene más probabilidades de experimentar con alcohol, cannabis, cocaína, metanfetamina. Ahí hay una serie también bien famosa se llama Sí. Breaking Bad. A ver, pero me gustaría detenerme, por favor, me gustaría detenernos, por favor, para hacer un comparativo con otros países de América Latina, con Estados Unidos, cómo se encuentra México. El problema de adicciones, por ejemplo, al tabaco. Ahora en México recientemente se ha aprobado o recientemente entró en vigor un reglamento que endurece las medidas, sobre todo publicitarias, para exhibir los cigarros en las tiendas de conveniencia, y también limita que haya espacios para fumadores en restaurantes y prohíbe que se fume en sitios públicos. Esta legislación particularmente en México, que data de 2004 y ha ido endureciéndose a lo largo de los años, ¿ha funcionado? De hecho, el Convenio Marco para el Control del Tabaco, como bien refieres, se firma por México en 2004, se ratifica en 2008 Sí. y la Ley General para el Control del Tabaco entra en vigor en México en 2009. Pero la ley no tenía el reglamento recién se echa a andar en 2022, pasa un año y ahora en 2023 lo tenemos vigente. Estas medidas estaban previstas en el Convenio Marco de Control del Tabaco desde 2004, no es nada nuevo. Lo nuevo es que por fin los cabilderos de la industria tabacalera dejaron de coercionar a los legisladores de las comisiones de salud y de las comisiones de economía para poder tener oportunidad de mejorar la salud pública. Esto es bien importante, Juan Carlos. Este reglamento no es un reglamento que prohíbe, este reglamento es un reglamento que genera vida entre todos aquellos que no fuman. Si de acuerdo a la encuesta nacional de adicciones, 1 de cada 5 fuma en México, y en Estados Unidos estamos hablando de que poco más o menos la prevalencia de consumo de tabaco anda sobre el 14%, pero en Estados Unidos tenemos 334 millones de habitantes, lo que refiere que poco más o menos en Estados Unidos hay unos 34 millones de fumadores que representan, desde el punto de vista de la muerte y discapacidad, 480,000 fallecidos en Estados Unidos por consumo de tabaco. ¿Qué crees? Tengo una noticia. En el caso del Convenio Marco para el Control del Tabaco, Estados Unidos no lo firmó. Y bueno, por ahí tenemos un par de empresas bien interesantes en el escenario del tabaco, que son British American Tobacco y Philip Morris. Habrá que hablar también de los vapeadores, a ver si nos da oportunidad. Regresemos a la pregunta que quieres con la prevalencia de otros países. El problema del tabaquismo es un problema de dimensiones mundiales. La Organización Mundial de la Salud refiere que cada año mueren más de 8 millones de personas por consumo de tabaco. En Canadá la prevalencia de consumo de tabaco y cannabis es muy parecida, porque de hecho en el hemisferio norte el consumo de cannabis era bastante más tolerado, mucho antes de que empezaran todas estas corrientes en México, que dicho sea de paso, no es porque el cannabis sea medicina, es porque es un mercado muy deseable. Forbes comentaba cuando estuvimos en los foros nacionales de regulación del cannabis, que el primer año de la regulación del cannabis esperaban ventas por $2 billones en México. Para ese entonces las ventas en Estados Unidos andaban alrededor de los $6 billones, que se esperaba un crecimiento a 2025 de poco más o menos $30,000 millones. Pues resulta que ese crecimiento se ha vencido. Es un mercado donde evidentemente gente conocida que lo que pretende es seguir lucrando a base de niños y adolescentes, porque el objetivo de la industria tabacalera sigue siendo el estudiante de secundaria, está generando una gran cantidad de problemas. Esto en cuanto a diferentes países. España es un país bien fumador, la prevalencia de consumo anda alrededor del 22% y teniendo graves problemas en el sector salud. Está en las noticias como ha habido una gran cantidad de problemas en el sector público en España para atender a todos aquellos pacientes, y desafortunadamente el consumo de tabaco genera 4 enfermedades muy serias: accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón e infarto agudo al miocardio.
De manera que son enfermedades serias y costosas de mantener, y al final discapacitan y matan al individuo. En el caso de Holanda hablamos que poco más o menos el 22% de la población consume tabaco, el 25% de la población está consumiendo cannabis, de manera que desde el punto de vista de lo que representa México en el Concierto Mundial de Naciones, somos un país en vías de desarrollo que está siendo atacado por aquellas empresas e industrias que pretenden seguir lucrando con nuestra población. El no tener las cajetillas de cigarros a la vista permite que niños y adolescentes no vean el tabaco como algo deseable, como algo que está más allá de lo que ellos pueden obtener y les genera el deseo de conocer. Vamos a tenerlo ahí guardado. Los que tengan que utilizarlo porque ya desarrollaron dependencia, lo que necesitan es desarrollar la conciencia para que detengan la enfermedad, porque algo que hay que decir en estos medios de comunicación es, la nicotina provoca ansiedad, no controla el estrés, lo genera, lo incrementa. El fumador fuma, y yo tengo la experiencia de haberlo hecho 30 años, porque necesita hacerlo, porque se le antoja un cigarro, porque no le alcanza la quincena, se pelea con la familia, tiene una discusión en el trabajo, y fuma, porque necesita sentirse bien, y bebe alcohol porque quiere relajarse. El tema que debe de conocer el fumador, el que abusa del alcohol, el que consume cannabis, consume cocaína, aquí en México ya hablaríamos de opioides en Estados Unidos, es que cuando esta sustancia se excreta del sistema nervioso produce ansiedad, y esta ansiedad es mayor a la que tenemos los seres humanos de forma normal. El sistema está diseñado para sobrevivir, comer alimentos, tomar agua, estar con la pareja, estar con nuestros amigos. No está diseñado para consumir opioides, que el fentanilo es un opioide sintético muy potente. Y como ya comentamos, el tema de los opioides en México no es un problema, afortunadamente, y esperemos que nunca lo sea, pero tenemos otros que son más graves o iguales, tan solo con el tabaco. Si quitáramos el tabaco de la sociedad mexicana, Juan Carlos, nos vamos al primer mundo. Sí, muy bien, se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho que nos haya compartido estos datos que son importantes para la audiencia. Eduardo Hernández Sandoval, socio fundador de la Clínica de Tabaco AC. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Muchas gracias, Juan Carlos. A tus órdenes.